Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que podemos ir juntos ahora a recibir palabra de Dios, a estudiarla juntos. Trajimos una Biblia, tenemos una Biblia, tomémosla con la mano derecha o pongamos la mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor, bendice nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos con este estudio en este pasaje de Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Le vamos al estudio así o más claro. Porque recuerdan el apóstol Pablo, recuerden ustedes, recordemos el contexto de la carta. El apóstol Pablo escribe esta carta para ayudar a los hermanos, las iglesias de Galacia, a los Gálatas, a entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras, que no es por la ley, que no es por el cumplimiento de los rituales judíos, porque habían sido visitados por predicadores que se decían cristianos y posiblemente sí eran cristianos, pero eran cristianos digamos, contaminados con el legalismo. Fue una de las primeras o la primera herejía contra la que la iglesia cristiana tuvo que batallar desde su nacimiento. Y resulta que les habían contaminado y les habían hecho abrazar la ley como si fuera parte del plan de salvación, como si fuera la salvación, como si fuera el cumplimiento de la ley y la salvación. Y de hecho el apóstol Pablo les dice: si ustedes iban bien, ¿por qué se regresaron? Y toda la carta es una arenga contra el legalismo, contra la idea del karma, contra la idea de la salvación por las obras, y es una exaltación de la gracia de Dios. Por eso el libro en el que nos estamos basando se llama así, Vive la Gracia. Es un libro que un servidor escribió hace algunos años y es en realidad un estudio bíblico, es un exégesis de la carta de Pablo a los Gálatas, y es lo que estamos usando ahora, en lo que nos estamos basando. Y el apóstol Pablo, en este afán de hacerlo muy claro, pues habla seco, directo y a la cara, como dicen en mi rancho. Y por eso lo hemos llamado a este pasaje, o al estudio de este pasaje, así o más claro. Y si quiere un subtítulo al mensaje, el mensaje antiguo de la gracia y la fe. Porque algunas personas creen que el asunto de la gracia es nuevo, es del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento sí era por medio de las obras, por medio de la ley, y que en el Nuevo Testamento cambió y que ahora la salvación es por gracia. No, siempre ha sido por gracia, nunca ha sido de otra manera. Ningún ser humano en la historia de la humanidad se ha salvado de otra manera que no sea por gracia. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo viviendo bien o haciendo obras, ninguno. Así es que todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, todos fueron salvados por gracia. Ninguno se salvó por la ley, ni por el cumplimiento de la ley. Y Pablo lo aclara eso. Por eso le llamamos también a esto, además del título del sermón, así o más claro, le hemos llamado también el mensaje antiguo de la gracia y de la fe. Leamos el texto, porque la semana pasada estudiamos la primera parte del pasaje y nos quedamos pendientes con una segunda parte que ahora abordaremos. Dice el pasaje así, Gálatas 3, 10 al 14, se los leo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 10 al 14. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que en esta porción de la carta del apóstol Pablo, él hace alarde de un conocimiento bíblico extraordinario, y por supuesto un conocimiento bíblico que se refiere al Antiguo Testamento, porque en ese momento el Nuevo Testamento no existe o está escribiéndose. Pablo mismo está escribiéndolo porque está escribiendo la carta a los Gálatas. Él mismo ya escribió seguramente primero a los Corintios y otros pasajes. Es probable que para este momento también Marcos ya escribió el Evangelio de Marcos, pero el Nuevo Testamento está justamente en proceso, aún no se consolida, y entonces, pero el conocimiento que Pablo tiene es del Antiguo Testamento y les demuestra a los hermanos a los que les escribe que la enseñanza de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, voy a usar eso siempre, porque como aquí Pablo habla de la fe, hay algunas personas que se quedan con esa idea y llegan a creer que la salvación es por la fe. No, la salvación es por la gracia, por medio de la fe. O sea, quien salva es Dios, es su gracia.
Y sí, por supuesto, su gracia es efectiva por la fe. Por eso Pablo dice, el justo por la fe vivirá, por la fe y por supuesto, pero no es la fe la que salva al justo, al que cree. Lo salva la gracia de Dios. Eso no debe confundirse a nadie con eso, ¿de acuerdo? Pero la semana pasada estudiamos dos ideas. La maldición de la ley. Eso estuvo fuerte, ¿no? De hecho, así se llamaba. Terminamos diciendo que los legalistas o judaizantes están condenados sin remedio porque están bajo la maldición de la ley. Porque cualquiera que quiere salvarse cumpliendo la ley, pues está condenando. Porque nadie, absolutamente nadie, no lo digo yo, lo dice la palabra, nadie cumple la ley de Dios al pie de la letra sin fallar. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que si fallamos a uno de los mandamientos más pequeños, es como si hubiéramos violado toda la ley de Dios. O sea, es igual, es la misma cosa. Por eso, someterse o acogerse a la ley, es decir, creer que por ella puedo ser salvado, pues es condenarse, pues porque es entender, perdón, es no cumplirla, porque nadie la cumple. Enseguida, dijimos la semana pasada, las bendiciones de la fe. El texto dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y el justo por la fe vivirá. Es un texto del Antiguo Testamento. Pablo cita un texto del Antiguo Testamento, imagínense. Los legalistas no habían leído eso, yo no sé, aunque tenían el Antiguo Testamento, como lo adoraban la ley, los fariseos y los religiosos de aquella época. Sin embargo, tal vez se saltaron algunos textos, como el día de hoy. Hay personas que cuando uno ve lo que creen, uno dice, ¿a qué horas no leyeron esto? ¿A qué horas les faltó leer esta cosa? Los que creen que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación. ¿A qué horas? ¿Cuándo se saltaron ese texto que dice que Dios, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Dónde queda eso de, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Eso habla de un amor universal de Dios, no de un amor para unos escogidos solamente, sino de un amor para todos. Pero si hay gente de repente que uno dice, ¿por qué se saltaron ese texto? ¿Qué? Así le pasaba seguramente a Pablo con los Gálatas. Pero dijimos entonces la bendición de la fe. Concluimos diciendo, por la fe podemos vivir la gracia de Dios. Bueno, pues ahora vamos a la segunda parte de este pasaje, a la segunda parte de esta reflexión basada en este texto de Pablo a los Gálatas, y déjenme entonces guiarles en una reflexión más. El diferente propósito de la ley y la fe. Esto es fundamental, ¿eh? Esto es básico. De hecho, quiero decirles a todos los miembros de la Iglesia Bautista Oreb que si usted nunca ha oído esto que voy a decir, entonces sí, debe darme una buena regañada, porque esto es tan fundamental que yo debo enseñarlo muchas veces en la iglesia. Por eso, una vez más, lo enseño ahora de diferente manera, tal vez que como usted lo escuchó la última vez, pero sigue siendo la misma enseñanza. El diferente propósito de la ley y la fe. Porque ante esta cuestión que estamos diciendo, ante estas ideas que estamos compartiendo aquí unos con otros, perdón, yo con ustedes, sí surge entonces la pregunta, entonces, ¿la ley qué? Si no es por la ley, entonces, ¿para qué nos dio Dios la ley? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿para qué la puso Dios ahí? Y bueno, muchos de ustedes saben la respuesta que voy a dar, pero estudiémosla ahora juntos en el contexto de Pablo en su carta a los Gálatas. Dice la siguiente porción del pasaje, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Fíjese eso que dice Pablo. Pablo, acuérdese que está dándoles una sopa de su propio chocolate. Ellos son legalistas, ellos idolatran la ley, ellos no piensan otra cosa más que en la ley, piensan que la ley es lo máximo y que cumplirla es la única manera de ser salvo, y entonces el apóstol Pablo se pone de acuerdo con ellos y dice, que va, suponiendo que así sea, como se dice por ahí, ¿verdad? Como dicen, aceptando sin conceder, o algo así se dice. Y él dice, muy bien, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Una vez más, una cita del Antiguo Testamento. Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento. En Levítico 18:5 dice así, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ello, yo Jehová. El argumento es el siguiente. En teoría, si cumplimos cabalmente toda la ley, podremos ser salvos. Así que un ser humano sí podría salvarse a sí mismo si cumple el 100% de la ley. O sea, sí, que alguien dice, no, es que es por la ley, perfecto, tiene razón. Si usted cumple toda la ley, sin faltar a un solo mandamiento, usted va a ser salvo por su esfuerzo, usted va a ser salvo por sus pistolas, por sus pantalones, porque usted quiso, por su fuerza de voluntad, porque usted es perfecto y cumple la ley de Dios al pie de la letra. Sin embargo,
Sin embargo, la Biblia dice que el ser humano es pecador, que con solo nacer ya es pecador, porque la Biblia enseña claramente que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así dice la palabra del Señor, no hay ni siquiera uno. Así es que, suponiendo, dice Pablo, suponiendo que es verdad lo que ustedes dicen, que cumpliendo la ley al 100% uno puede salvarse, pues entonces estamos bien mal, porque nadie puede cumplir la ley completamente. Todos somos pecadores. Sí, hermanos míos. Hay una frase que se usa en doctrina o en teología que tiene que ver con la identidad del ser humano de ser pecador. Los seres humanos no somos pecadores porque pecamos. No, pecamos porque somos pecadores. En el mundo una persona se le llama ratero porque roba, ¿no? Si roba es ratero. Si no roba, no es ratero. Solo hasta que roba es ratero. Bueno, pero en el asunto de pecado, y como identidad del ser humano, los seres humanos no somos pecadores porque pequemos. No. De hecho, pecamos porque somos pecadores. O sea que cuando nacemos ya somos pecadores. No hay que esperar hasta que pequemos para ser pecadores. No, ya somos pecadores. La prueba de que ya somos pecadores es que en cuanto tenemos uso de razón, pecamos, porque es nuestra naturaleza. De hecho, lo digo siempre que si usted sabe de una parienta que dio a luz un hijo y usted va a visitarle con sus chambritas, con su ropa que le compró, con sus sonajas o su móvil para su cuna que le va a regalar, o su carriola, o su yo qué sé, o lo que sea que le va a regalar a su parienta, a su amiga, porque dio a luz un hijo, usted puede preguntarle, ¿cómo está tu pecadorcito? ¿Es pecadorcito o pecadorcita? Ahora, no es muy gentil que usted diga eso, pero teológicamente hablando está en lo correcto. Porque sí, ese que le nació es un pecadorcito precioso. Él no ha hecho nada malo en su vida jamás. No ha hecho nada malo todavía. Pero el hecho de que es pecador, la prueba de que es pecador, es que en cuanto pueda va a pecar. Porque nacemos siendo pecadores por naturaleza. Desde Adán nos fue heredada esa naturaleza. Y si alguien se quiere quejar de Adán y dice, ¿por qué voy a ser pecador por culpa de Adán? No, espérese, no es solamente culpa de Adán. No, es culpa de nosotros que lo imitamos en cuanto podemos. O sea, nadie puede decir, por culpa de Adán nací así. No, pero yo también decidí pecar. Igual que Adán y Eva decidieron pecar. Así es que sí, somos pecadores. Todos los seres humanos. Esto lo estudiamos, lo hemos estudiado en la iglesia, en el camino de Maús, y lo hemos estudiado en otras épocas que hemos tenido estudios bíblicos especializados, pero usted y yo debe quedarnos claro eso. Por eso Pablo le está diciendo acá, si ustedes creen que cumpliendo toda la ley, pues está bien, pero ¿quién la va a cumplir? Así que ningún ser humano puede ser salvo por su propio esfuerzo cumpliendo la ley. Ningún ser humano, salvo el Señor Jesús, ha cumplido cabalmente la ley de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, lo podría hacer. Solo hay un humano, alguna vez en la tierra, que ha pasado por la tierra, que ha cumplido cabalmente toda la ley de Dios. Jesús, nuestro Señor. Nadie más que Él, nadie. Con todo respeto, ni María, ni José, ni nadie, ni Moisés, ni Abraham, nadie. Solo uno, Jesús. Por eso Él fue el único que podía ir a la cruz a ocupar nuestro lugar en la cruz. Porque si alguien que habiendo pecado va a morir en la cruz, pues muere por él mismo, muere por sí mismo, pero no por los demás, porque él muere por sí mismo porque él es pecador. Jesús no había pecado. Por eso el simbolismo en el Antiguo Testamento era de un cordero sin pecado, sin mancha, un cordero perfecto. Esa era la idea. Seguramente tampoco hay corderos perfectos. Seguramente también todos los animalitos son imperfectos en cierta manera, pero era la metáfora o la idea, el símbolo de que debía ser sin mancha, perfecto, justamente porque simbolizaba al perfecto Jesús que murió por nosotros. Luego entonces, si Dios sabe estas cosas, si Dios sabe que ningún ser humano puede cumplir la ley al pie de la letra y que por lo tanto no puede salvarse a sí mismo por medio de la ley, ¿para qué nos dio la ley? Y es aquí donde la ley y la fe se distinguen. Y digámoslo claramente, déjeme decir con estas 4 declaraciones, la ley nos ayuda a conocer la santidad de Dios porque nos revela su carácter. La ley de Dios revela el carácter de Dios. Cuando Dios dice no matarás, cuando Dios dice no adulterarás, cuando Dios dice no envidiarás, no codiciarás,
Cuando Dios dice esas cosas, nos está revelando su carácter, nos está revelando quién es Él y qué quiere, nos está revelando cuáles son sus posturas morales, nos está revelando qué es lo que más ama, qué es lo que más aborrece. Su ley nos revela el carácter de Dios. Y también la ley nos ayuda a reconocer nuestra limitación y pecaminosidad humana, porque usted está de acuerdo que la ley de Dios nos confronta, porque nos ayuda a entender lo fallos que somos, lo pecadores que somos. De hecho, dice Pablo, ¿no?, en su carta a los romanos, que en tanto no hay mandamiento, pues no hay pecado, por lo menos no se identifica el pecado, porque si no dice no robes, pues yo robo y no sé qué es malo, pero porque el mandamiento dice que no robe, entonces yo entiendo que es malo hacer eso, y cuando lo hago, entonces me identifico como pecador. Entonces la ley de Dios nos ayuda a entender quién es Dios, nos ayuda a entender su santidad, y también nos ayuda a entender nuestra pecaminosidad, o nos ayuda a entender nuestra limitación humana. En cambio, la fe nos ayuda a confiar en el amor de Dios, porque no hay de otra. Si la ley me ayuda a entender quién es Dios, santo, 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 y me ayuda a verme a mí como lo que soy, pecador, entonces necesito algo que no sea solo la ley para encontrar salvación. Y sí, encontramos. La fe nos ayuda a confiar en el amor de Dios. Ojo, no confiamos en la fe, porque hay gente que piensa que somos salvos por fe. No, somos salvos por Dios, por su amor, por su gracia. La fe solo hace efectivo ese amor, esa gracia en nosotros, porque lo aceptamos, porque creemos en eso. Pero entonces la fe nos ayuda a confiar en el amor de Dios, y también la fe nos ayuda a experimentar la gracia de la salvación. Digámoslo así, la fe nos ayuda a experimentar la gracia de la salvación y el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. Porque cuando creo en Jesús, cuando le entrego mi vida, cuando experimento su gracia, es como si yo hubiese cumplido la ley de Dios. Es como si yo no hubiese fallado a ni un solo mandamiento de la ley de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque Jesús cumplió la ley de Dios. Y justamente por depositar yo mi fe y mi confianza en Él, es que ese beneficio del cumplimiento cabal de la ley me es dado a mí. Ya explicamos en un estudio bíblico aquí mismo de los miércoles atrás, no recuerdan ustedes, porque hay gente que dice, sí, con solo creer, es que no saben lo que es creer. Piensan que es cualquier cosa. No, creer significa reconocer tu pecaminosidad, reconocer tu limitación, reconocerte, humillarte, declararte derrotado, declararte incompetente y en bancarrota moral, y reconocer que alguien te puede dar riqueza espiritual. Y eso no es cualquier cosa. De hecho, hay gente que no lo puede hacer. De hecho, hay gente que no lo hace porque no son capaces de derrotarse, de reconocerse incompetentes, porque hay gente que es demasiado orgullosa y siempre sigue diciendo, no, yo puedo porque yo me esfuerzo, todo lo he conseguido por mi esfuerzo. Y ahí es donde radica el asunto de que esos que dicen, solo creer, sí, pero eso de creer y eso de tener fe es algo muy profundo. No es credulidad. No es como esa gente que cree en un mono o que cree en su doctor. Es que yo a ese doctor le tengo mucha fe. En cuanto lo veo, todavía no me tomo las medicinas y ya me sané, dicen las personas. Le tengo mucha fe. No es esa fe de la que estamos hablando. No es esa fe de la que estamos hablando. Hay una gran diferencia entre credulidad, superstición y fe. La fe incluye el derrotarnos, el reconocernos absolutamente incompetentes y en bancarrota moral. Si quieres, se lo traduzco con palabras mismas de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No habla eso? ¿No habla de lo que estoy diciendo? Niéguese a sí mismo, o sea, reconozca que usted no puede. Declárese en bancarrota, declárese incompetente, incapaz. Y luego dice, y tome su cruz. Y eso de tomar la cruz, ¿qué significa si no? Reconozca que merece ser crucificado. Reconozca que merece caminar por todo el pueblo como esos que se crucificaban en aquella época, porque el Imperio Romano estableció esa terrible muerte para ciertos delitos. Reconozca que usted merece ir caminando por toda la ciudad con una cruz a cuestas y luego ser clavado ahí. Porque si no reconoce su pecaminosidad, entonces no puede experimentar el amor de Dios. Por eso de creer. Hay gente que dice, es tan sencillo. Sí, es con solo creer, pero sí requiere un reconocimiento profundo de nuestra bancarrota, cosa que algunos no son capaces de hacer por su orgullo y soberbia. Pero entonces, miren la diferencia.
La ley nos ayuda a conocer la santidad de Dios porque nos revela su carácter. La ley nos ayuda a reconocer nuestra limitación y pecaminosidad humana. Y la fe nos ayuda a confiar en el amor de Dios. Y la fe nos ayuda a experimentar la gracia de Dios, el cumplimiento de la ley en nuestra propia vida. Mire cómo dice el mismo texto que estamos leyendo de Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se acuerda que dijimos antes la maldición de la ley? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Por nosotros maldición. ¿Quién fue hecho por nosotros maldición? Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Él, por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Esta es la verdad más hermosa del Evangelio, aunque es triste y cruenta. Puede causarnos dolor y pena, pero nos hace posible experimentar la vida eterna. Pablo cita una porción más del Antiguo Testamento, porque acuérdense que dijimos desde un principio, en esta porción de su carta a los Gálatas, Pablo se la pasa citando el Antiguo Testamento. Una cita más, ahora es Deuteronomio 21, 22 al 23. Dice así este pasaje. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás su tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Deuteronomio 21, 22 a 23. Dios no olvidó su ley, sino que la cumplió perfectamente en Cristo. Es decir, Dios no dijo así como decimos los abuelitos cuando nuestros nietos hacen, o nuestro nieto hace una vagancia, olvídate, no hiciste nada, vamos a decir que no hiciste nada, vamos a decir que yo lo quebré, quiebra el chamaco, una cosa, y vamos a decir que yo lo quebré para que a mí no me van a pegar. Entonces, esas confabulaciones de abuelos con niños echándolos a perder, porque el abuelo tiene derecho a echar a perder a sus nietos, total, que los padres lo eduquen, dice la tradición popular, no yo, pero así dice, ¿no? Pero Dios no es como un abuelito así bonachón que dice, bueno, vamos a hacer cuenta que no pasó nada. Zafín, zafado, o algo así, en mi tierra así se decía cuando fallabas en algo, decía, zafis vuelvis, o sea, lo vuelvo a hacer otra vez. No, Dios dijo, el alma que pecare morirá, por la paga del pecado es muerte, Dios lo dijo eso y no se puede desdecir de eso. Entonces Dios no se hizo de la vista gorda. El castigo por el pecado de cada uno de nosotros no se mandó al archivo muerto del cielo. Se cumplió la orden judicial. Y el castigo que cada pecado de la humanidad en toda su historia se merecía, el castigo que cada ser humano merecía, se efectuó sobre el inocente, el santo, el bueno, el perfecto Hijo de Dios encarnado. No sobre el pecador que creyó, que experimentó la gracia de Dios, sino sobre Cristo. Esta es la idea, es básica. Yo la he explicado 20 veces, 200 veces, 300 veces. Y es que 20,000 también es una exageración, ¿no? Pero le he enseñado montones de veces. Mi ilustración favorita, perdónenme, mi ilustración favorita a este respecto, y posiblemente usted ya la leyó incluso en alguno de mis otros libros, porque esa ilustración no solo la he puesto en este libro, sino que la puse en otros libros. Mi ilustración favorita es aquella de un rey muy justo y muy bueno, que harto de que en su pueblo hubiera personas que robaban, puso una ley. Si alguien roba, para pagar su robo, porque eso de meterlos a la cárcel y luego dejarlos salir después para que sigan robando, no, para pagar su robo, debe pagar con un ojo. Al rato en el reino había varias personas con un solo ojo, pero ya no había rateros, se acabaron. Pero un día vinieron al rey y le dijeron, rey, tu único hijo, el rey tenía un hijo, le dijeron, tu único hijo, ¿qué crees? Lo agarramos robando, lo agarramos con las manos en la masa robando. Y él dijo, traigan a mi hijo, yo mismo haré justicia. Trajeron a su hijo, el rey atado de pies y manos, y el rey sacó su puñal, su daga de mango de oro, y todos pensaban sacarle el ojo a su hijo. Dijeron, qué rey tan fiel, qué rey tan honorable, va a cumplir con su propia ley, como debe ser, porque él dijo que para pagar un robo debe pagarse con un ojo, entonces el rey va a sacarle un ojo a su hijo como debe ser, qué bueno, y todos pensaban, qué buen rey es. Y sí era un buen rey, pero él levantó su puñal y todos pensaban que iba a sacar el ojo de su hijo, pero lo que hizo fue sacar su propio ojo. Y luego lo puso en la charola que usaban para eso y dijo,
Ahí está el ojo. ¿Por qué mi hijo sigue amarrado? Si ya está el pago ahí. Eso hizo Dios por nosotros. Se hizo hombre en la persona de Jesús. No me pidan que les explique eso de la Trinidad. No, no puedo explicarlo. No puedo. Cuando lleguemos al cielo lo entenderemos. Solo lo creo porque la Biblia lo dice. Pero Jesucristo era el mismo Padre, hecho hombre. Y Jesucristo fue a la cruz del Calvario. No me pidan que les explique por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? No sé cómo funciona eso. Lo que sí sé es que experimentó el infierno más atroz por nosotros. Esto fue lo que hizo Dios por nosotros. Eso fue lo que hizo el Dios eterno que se hizo hombre, ocupó nuestro lugar. Y de eso es de lo que habla el apóstol Pablo. Entonces, hermanos míos, mire cómo dijo Jesús estas palabras, que nos ayudan a entender la dimensión del amor de Dios y de su gracia justamente que se recibe creyendo y que no es por las obras de la ley. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros, Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley, hasta que se haya cumplido. Está en Mateo 5, 17 al 18, Sermón de la Montaña. La ley no ha dejado de existir. De hecho, ahora mismo la ley no ha dejado de existir. Sigue siendo la voluntad de Dios que cumplamos la ley. Sigue siendo la ley de Dios, el camino para que hagamos lo correcto. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Usted y yo deberíamos tratar de ajustarnos a esos mandamientos. No, pero debemos que no nos salvamos, porque no los cumpliremos cabalmente. La ley no ha dejado de existir ni se ha hecho a un lado, pero nosotros hemos sido librados de ella para vivir por la gracia del Señor. Y librados de ella no me refiero, librados en sentido de que no debemos tomar en cuenta. No, hay una postura en el mundo evangélico, en el mundo religioso, de los que piensan que la ley no sirve para nada, que no debemos tomarla en cuenta. No, ahí está. Nos dice cosas, solo que debemos aplicarla de la manera correcta. Por ejemplo, los que quieren guardar la ley del sábado, que la guarden todos los días porque el sábado significa el descanso en Jesús. Hoy es sábado para mí, hoy descanso en Jesús, que hacer obras para salvarme. Descanso en Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. Esto es mi descanso. El sábado representaba eso, pero las leyes morales, las leyes de no mentir, de no envidiar, esas están vigentes y se cumplen tal cual como dice. Pero lo que digo que nos libró de la ley, porque el apóstol Pablo dice, nos libró de la maldición de la ley, porque la ley fue dada y decía, el que la cumpla cabalmente puede ser salvo, pero el que no está condenado, eso nos libró. Pero la ley sigue siendo algo que nos define quién es Dios y qué quiere, algo que nos ayuda a entender el carácter de Dios. Entonces, sigue vigente. Debemos seguirla usando como parámetro para vivir, sabiendo que no la podemos cumplir, pero entonces, por causa de eso, creemos y la gracia de Dios nos es dada. Ahora, el apóstol Pablo habla de la universidad de la gracia que es por la fe. Mire cómo dice casi al final, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Finalmente, todo está claro y solo faltaría una cosa. A esta disertación que hemos estado llevando a cabo, solo faltaría una cosa. Pablo está diciendo esto al pueblo de Dios, a los judíos, pero los gentiles, y la respuesta está implícita en tanto que ya nos ha dicho que el llamamiento de Abraham, el que por medio de él y su descendencia creyeran todos los pueblos. Mire cómo le dijo, ya Pablo lo había citado esto a los Gálatas, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, le dijo el Señor a Abraham. Los seres humanos ponemos barreras, Dios construye puentes. Nosotros cerramos los brazos, Dios abre los suyos para recibir a todo ser humano. Así que, hermanos míos, compartamos la gracia que es por la fe y compartámosla con todos. Es triste, pero a pesar de lo claro que es el mensaje del Evangelio, aún existen muchos que se empeñan en vivir la religión de las obras, la religión de la maldición de la ley. Les cuesta trabajo creer que es la gracia de Dios. Están firmemente convencidos de que nada puede ser gratis. Tienen sospecha de que hay por ahí algún truco y que finalmente sí tendremos que pagar, que finalmente sí habremos de pagar. Es como las personas que no se aguantan cuando llevan magos a las fiestas de los niños. ¿Le ha pasado a usted eso? Hay un mago en la fiesta de los niños. A mí me gusta eso de los magos. Me gusta verlo, me gusta aplaudirles. Van los magos, va el que sea, el mago Frank o Chen Kai, su papá, porque sé que son padre e hijo, porque en alguna ocasión en una fiesta justamente los conocí ahí en persona y eran los dos y supe que eran padre e hijo, pero están ahí haciendo sus trucos. Ya sé que no desaparecieron la moneda, yo ya lo sé.
Y ya sé que ese conejo no lo sacaron de la nada, ya sé yo. Pero me gusta que me hagan tarugo, si usted quiere, que esa es la idea. Me gusta que me engañen la vista, porque la mano es más rápida. Me gusta eso. Y sí aplaudo porque sí me engañaron. Sí la metieron a la caja y sí atravesaron espadas. Y cómo le hizo la chamaca allá adentro para no estar ahí operada como coladera. O sea, pero yo sé que es un truco, ya lo sé. No desapareció nada, ya lo sé. Y me gusta divertirme, pero hay gente que está diciendo, se lo metió en el saco, lo traía detrás, ya sabemos, señor, cállese la boca, por favor, déjeme divertirme. Hay gente que así hace con Dios, actúa con Dios. Pero al final sí hay que pagarlo. No, pero entonces sí tenemos que portarnos bien. No, pero entonces sí vamos a... pero, o sea, no, es por gracia y absolutamente por gracia. No se tiene que... Esas frases célebres de abuelita, todo se paga en la vida, porque todo cae por su propio peso, porque un día se te revierte todo. Esas frases de abuelita no son teología sana. No son. Porque esa ley de que todo se paga en la vida no es cierto. Y si usted cree que es cierto, entonces prepárese porque va a ir a parar al infierno. Porque sus pecados y los míos nos hacen merecedores del infierno. Y si todo se paga en la vida, entonces vamos a ir al infierno. Cristo pagó por nosotros. Entonces hay una esperanza, porque creyendo en Él y en su obra por nosotros, no voy a pagar yo. Él ya pagó. Su muerte vicaria pagó por nosotros. ¿No podemos creer eso? Hay gente que no puede. Se le hace muy grande. No es posible. Hay truco. Pues creamos. Eso se llama fe. Por eso se llama fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es aceptar algo aun cuando nuestra lógica humana y nuestras matemáticas carnales no nos permiten relacionarlo lógicamente. Creemos porque confiamos en su palabra, porque confiamos en su amor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8. Usted y yo podemos resumir con este pasaje también de Pablo, de la pluma de Pablo, pero ahora a los Efesios o a las cartas de Asia Menor también, y concluyó en Efesios esa carta, pero él dijo estas palabras también: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como dijimos al principio, así o más claro. Espero no haberle dicho nada nuevo, porque si le dije algo nuevo, si le enseñé alguna doctrina nueva, debería yo retirarme a hacer algo, porque si tengo 22 años en Oreb, esto debía enseñarlo 1000 veces. Pero si está en Gálatas y estamos estudiando esa carta, había que decirlo y había que estudiarlo una vez más. Que quede claro entre nosotros. El mensaje antiguo de la gracia y la fe, el mensaje de siempre, es el mensaje del Señor para nosotros. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Qué respuesta damos ante esta verdad? Gratitud, adoración, sumisión total, completa. Porque ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ante esta verdad uno debe caer de rodillas ante el Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, ante semejante milagro, ante semejante manifestación de amor y gracia. No queda otra cosa que humillarnos y agradecerle y entregarle todo nuestro ser. Hagámoslo entonces. Señor Santo, gracias. Gracias, Señor, por librarnos de la maldición, del pecado y de la maldición de la ley sobre nosotros. Gracias por haber cumplido la ley tú cabalmente en la persona de Jesús cuando te hiciste un hombre en la encarnación. Y gracias por el sacrificio y gracias por la posibilidad que nos das de creer por tu Santo Espíritu que nos llama a creer, que nos insta a creer. Y gracias porque nos diste la libertad de escoger sí y entonces experimentar, Señor, la salvación. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, a todos, Señor, y que nos quede claro esto, que es tan importante, y que no nos dejemos envolver por filosofías o herejías o doctrinas erróneas. Bendice nuestras vidas. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana en Cristo Jesús. Amén.